Gracias por revisar. Muy bien. Me acaban de avisar que estaba el micrófono apagado. Bueno, vamos a leer esta oración secreta, aunque no está con el título, pero no importa. Dice que la esencia divina me envuelva atrayendo a mi vida la plenitud del universo que se refleja en abundancia financiera, amor verdadero y salud plena. Que mi vida sea un reflejo de la armonía cósmica, manifestando todo lo que deseo en el plano terrenal. Amén. Muy bien, vamos a seguir. El tema que sigue es un tema sumamente interesante, que no siempre a nosotros podemos decir que sabemos del autoconocimiento. ¿Qué será? Es un proceso de comprenderse uno misma, incluyendo las emociones, pensamientos, valores, fortalezas, debilidades. Esta es una habilidad fundamental para el bienestar personal porque permite identificar factores que afectan la identidad, nos permiten gestionar mejor las emociones, tomar decisiones más acertadas con los objetivos de vida y mejorar las relaciones interpersonales. ¿Será importante el autoconocimiento? Sí, porque mejora las relaciones, potencia el bienestar, ayuda a tomar decisiones, fomenta el desarrollo personal. Y ahora vamos a ver cada una de estas cuestiones. ¿Por qué mejora las relaciones? Porque facilita una mejor relación con uno mismo y con los demás y permite comprender y gestionar mejor las emociones y patrones de comportamiento. Potencia el bienestar, es decir, ayuda a la salud mental que es tan importante para nuestro equilibrio emocional porque permite gestionar sentimientos, la aceptación de la realidad y la reducción de frustraciones. También ayuda a tomar decisiones. Nuestro mundo está y la vida está llena de toma de decisiones. Tomamos decisiones importantes y también triviales en cada momento de nuestra vida. Desde que salimos de la casa, desde antes de salir, qué tomar de desayuno, qué ropa ponernos, ¿no es cierto? ¿Qué movilidad vamos a tomar? ¿Cómo tenemos que movernos? Dependiendo de la hora, dependiendo de nuestros objetivos, dependiendo de nuestros intereses. Siempre estamos tomando decisiones de acuerdo con los propósitos, con nuestros valores personales y también reconociendo lo que nos motiva o limita para lo que nosotros queremos hacer. También fomenta el desarrollo personal, porque esta es la clave, ¿no es cierto? También la autoestima, el crecimiento, que proporciona una base sólida para la mejora continua. Pero aquí la pregunta de los 80 millones es,
¿Cómo desarrollamos el autoconocimiento? Con estos puntos: la autoobservación, la introspección, identificando fortalezas y debilidades, o sea, nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, cultivando la autocompasión, sí, porque a veces cuando nos equivocamos, somos unos jueces tremendos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Pide retroalimentación, analiza tus pensamientos, cuestiónalos. No todo lo que nosotros pensamos es lo más conveniente a veces. Nos podemos equivocar. Por eso que es muy importante analizar nuestros pensamientos. Acepta la realidad. La autoobservación. ¿Qué significa? Prestar atención a tus pensamientos, a tus emociones, tus comportamientos, tus reacciones en distintas situaciones. Y la introspección es un tiempo dedicado a reflexionar sobre las experiencias pasadas y cómo han formado tu identidad actual. Escribir sobre ti misma puede ser muy útil. No necesariamente es para que los otros lo vean. Nosotros podemos tener un cuaderno donde escribimos qué nos preocupa, qué nos frustra, qué nos hace felices, qué nos vuelve tristes. Y luego lo rompemos. ¿Pero por qué es tan importante eso? Porque no vale, ni es saludable, ni mental, ni espiritualmente, ni físicamente, quedarnos con emociones negativas, con frustraciones, porque eso es lo que provoca las enfermedades y hasta el cáncer. Identifica tus fortalezas y debilidades. Una lista sincera de tus virtudes, defectos, pasiones y limitaciones. Cultiva la autocompasión. Quiere decir que nos tenemos que tratar con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos difíciles, aceptando los errores como oportunidades de aprendizaje. A veces somos terribles como jueces propios. Pide retroalimentación. ¿Qué significa? Preguntar a amigos o familiares de confianza cómo nos ven, cómo nos perciben, qué aspectos creen que son sus fortalezas o áreas de mejora. Las áreas de mejora son las debilidades, desde luego. Nosotros es importante que nos conozcamos para saber en qué tenemos que reforzarnos y qué es lo que puede ser algo que permita que alguien nos pueda dañar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Analiza tus pensamientos, cuestiónalos. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es lo que piensas? ¿O simplemente estás pensando desde el resentimiento? ¿No es cierto? También hay evidencias en contra. Estoy generalizando o catastrofizando las cosas. Acepta la realidad. Acepta la información que descubres sobre ti misma. Es un paso crucial para el autoconocimiento y la aceptación de tu propia identidad. Pero, ¿qué es el autoconocimiento de una persona? Mira, el autoconocimiento personal es la capacidad de comprenderse a uno mismo en profundidad. ¿Qué significa? Que tienes que incluir las emociones, los pensamientos, los valores, las fortalezas, las debilidades. Es un proceso de introspección que permite identificar patrones de comportamiento, tomar decisiones más alineadas con los propios objetivos y mejorar el bienestar emocional y las relaciones interpersonales. ¿Por qué es importante? Porque mejora la toma de decisiones. Al entender qué es realmente importante para ti, puedes tomar decisiones que te lleven a vivir de manera más auténtica y satisfactoria. Regulación emocional. Te ayuda a ser consciente de tus emociones, a gestionarlas de forma más racional, en lugar de reaccionar impulsivamente. El desarrollo personal. Es fundamental para identificar lo que te impulsa a crecer y para modificar aquellos patrones de comportamiento que te limitan. Mejora las relaciones. Entender tu propio impacto. A ver, por favor, María Tuto, cierra tu audio. María Tuto, cierra tu audio.
En la olla y sopa, sírvete. Cierra tu audio, María Tutor, me estás interrumpiendo la cara. Ya, muy bien. Ya, mejora las relaciones. Entender tu propio impacto en los demás facilita el desarrollo de relaciones más sanas. Pero ¿cómo hacemos para desarrollar esto? La introspección y autoobservación. ¿Cómo? Dedicando tiempo a reflexionar sobre tus pensamientos, sentimientos, acciones en diferentes situaciones. Identificando tus valores. Conoce cuáles son tus valores fundamentales para que tus acciones diarias estén en coherencia con ellos. Si tú, por ejemplo, uno de tus valores es la veracidad, no vas a mentir, porque si no estarías contra lo que tú piensas, contra lo que tú sientes, contra lo que tú crees. Reconoce tus fortalezas y debilidades. Analiza de manera honesta tus cualidades y las áreas o debilidades que necesitas mejorar. Observa tus reacciones. Interpon un filtro entre un estímulo y tu reacción emocional. Tómate un momento para respirar y elegir una respuesta racional. No hagas la respuesta solo a tu favor, que tú sabes que no es cierto. Entonces es muy importante la autohonestidad. Define áreas de tu vida. Puedes crear un balance de vida para visualizar las áreas que quieres cambiar o mejorar y diseñar un plan de acción. Fíjense, esto es sumamente importante. Cuanto nos conozcamos, entonces nosotros podemos conjurar una serie de problemas. Ay, Dios. Ya, acá lo veo. Bueno, A ver, el desarrollo personal. El desarrollo personal se basa en el autoconocimiento. Vamos a ver si lo podemos adelantar un poco, porque está bien chiquitito. Ay, Dios, siento que acá me resulta difícil agarrar esto. Casi. Acá. Ya, ahora sí. Será, pues, me ha dicho que se ha Ya, malogrado. Idiota. Santa Minaya, tu audio. Bueno, acá vamos a ver esto y luego les doy un espacio, como están pidiendo. El desarrollo personal. ¿En qué se basa el desarrollo personal? Se basa en el autoconocimiento, reconocer tus emociones y pensamientos. También se basa en la autorregulación, manejar tus emociones y comportamientos. En la Miri, asertividad. no se ve nada. ¿No ves? No, no se ve nada. Ya, ahorita, vamos a ver. Ah, ahora sí van a ver. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ven. Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué es el desarrollo personal? Es el basarse en el autoconocimiento. ¿Qué es eso, profesora? Es el reconocer tus emociones y tus pensamientos. También la autorregulación. La autorregulación. Es decir, manejar tus comportamientos, tus emociones. En la asertividad. Expresar tus necesidades respetuosamente sin pelear. Porque muchos cuando quieren poner en valor o que se respeten sus posiciones, pelean. La asertividad es poder validar y hacer valer
las posiciones personales, pero sin faltar el respeto a los otros y sin pelear, pues, ¿no? Porque peleando no se consigue nada. Entonces, es muy importante poder lograr el trabajo colaborativo, ser una persona empática. ¿Y por qué? Porque estas habilidades permiten interactuar de forma efectiva y construir relaciones saludables, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Ya? Construir relaciones saludables. ¿Y el autoconocimiento qué es? Es la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones, pensamientos y comportamientos. ¿Cómo se desarrolla? A través de la conciencia emocional, la gratitud y la atención. El asunto es que muchas veces una de las dificultades y de los defectos más extendidos es la ingratitud. También la falta de conciencia emocional. Muchas veces no nos damos cuenta qué nos está pasando y menos nos damos cuenta de lo que pasa con los otros. ¿No es cierto? Es importante, no somos perfectos, tenemos defectos y virtudes. Entonces es muy importante conocernos a nosotros mismos. Este curso se llama Interacciones, es Interacciones 2 y fíjense, es muy importante que nosotros tengamos pleno conocimiento de nosotros para poder guiar a los otros para que también logren su autoconocimiento, ¿no? Y eso pasa por comprender nuestras fortalezas, debilidades, por tener conciencia emocional. ¿Y la autorregulación maestra qué es? La habilidad de gestionar tus emociones, controlar tus impulsos, manejar el estrés y perseverar ante los desafíos. ¿Por qué? Porque a veces ante los desafíos nos desarmamos, nos damos por vencidas, nos cansamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Y por qué? No solo por nosotros mismos. Nosotros vamos a ser maestros de educación inicial. Es prácticamente el inicio de la vida del ser humano, donde nosotros tenemos que ser mejores guías para nuestros alumnos, para las madres de familia, para las personas que están relacionadas con nuestros niñitos y poder guiarlos para que hagan una crianza adecuada. ¿Cómo se desarrolla la autorregulación? Regulando la expresión de emociones de manera saludable, respondiendo a situaciones pensando, es decir, de forma reflexiva, no impulsiva. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que sabemos que el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿no es cierto? Y cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, metemos las cuatro patas. Y ya después, aunque pidamos 8000 veces perdón, disculpa, no, ya el daño está hecho. Y hay gente que no sabe perdonar, o perdona, pero no olvida. Hay gente que es por naturaleza rencorosa, no se olvida. Entonces, eso nosotros tenemos que corregirlo porque eso no significa buena salud ni física ni mental. Profesora, ¿y la asertividad qué cosa es? Es la capacidad de expresar tus opiniones, deseos, necesidades de manera clara, honesta y sobre todo respetuosa. Mira, sin agredir ni someterte a los demás. Tú no vives para darle gusto a los otros. Tampoco vives para que los otros te den gusto a ti. Se trata de llevar una relación armónica. ¿Cómo se desarrolla? Practicando la comunicación directa y respetuosa en situaciones de desacuerdo. Esa es la parte más difícil. Muchas veces no sabemos tener una comunicación directa y respetuosa en desacuerdo. Por eso vienen las peleas, los divorcios, los desarreglos, los rompimientos. Y no solamente estoy hablando de pareja, estoy hablando en general en el plano familiar, porque no es fácil, no es fácil. ¿La empatía qué es?
La habilidad para comprender y conectar con los sentimientos de otras personas. Se desarrolla escuchando activamente y tratando de entender las perspectivas de los demás, es decir, creando un entorno tolerable e inclusivo. Los vínculos positivos, ¿qué son? Construir relaciones interpersonales saludables y de apoyo mutuo. Claro, siendo responsables con la forma como escuchamos, con la forma como respondemos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se desarrolla? Estableciendo límites claros, sabiendo pedir y ofrecer ayuda, generando entornos seguros y de confianza. Sí, porque cuando nos cuentan algo que es confidencial, no vamos a difundirlo. Trabajo colaborativo. Es la capacidad de trabajar en equipo para alcanzar un propósito, un objetivo común. Se desarrolla compartiendo responsabilidades, colaborando en equipo, valorando las diferentes aportaciones, resolviendo conflictos de manera conjunta. ¿Cuáles son los componentes del aprendizaje socioemocional? El aprendizaje socioemocional implica autoconciencia. Vamos a ponerlo resaltado. Autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsables. Sí, ahí en el papel se ve bonito, pero no es tan fácil. Las 13 habilidades socioemocionales: autoconcepto, autocuidado, autoestima, comportamiento prosocial, comunicación asertiva, conciencia emocional, conciencia social, empatía, creatividad, regulación emocional, resolución de conflictos, toma de decisiones responsables, trabajo en equipo. Que me borro. Vamos a ponerlo en negrito. Ya está. Estas habilidades permiten comprender y manejar las propias emociones, entender la de los demás y construir relaciones positivas. Pues ahora, ¿qué es el autoconcepto? Es el conocimiento y la valoración que cada uno tiene de sí mismo. ¿Cómo te conceptúas tú? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu carácter? El autocuidado, la capacidad de atender y cuidar la propia salud física y emocional. La autoestima es la percepción positiva y valoración de uno mismo. Depende. Muchas veces la percepción no es positiva. Por eso que cuando hablamos de autoestima es sumamente importante darnos cuenta si tenemos autoestima normal, equilibrada, autoestima baja, autoestima alta. El que tiene autoestima baja cree que no es merecedor de la felicidad. El que tiene autoestima normal cree que todo se lo merece y que los demás deben tener la obligación de ayudarlo. ¿No es cierto? Entonces, la autoestima normal sabe que las personas estamos hechas de defectos y virtudes, que tenemos nuestros aspectos buenos, fortalezas, y nuestros aspectos no tan buenos, que son las debilidades, y que debemos estar luchando toda la vida para superar. ¿No es cierto? O sea que no es solamente la percepción positiva, puede ser una percepción negativa y una autovaloración que no es la que debe ser. La que tiene percepción positiva y valoración como debe ser es aquella que hace respetar sus derechos, pero aquella que aguanta pensando que no se merece mejor trato es porque tiene una autoestima negativa, baja autoestima. ¿No es cierto? El comportamiento prosocial, las acciones que benefician a otros y a la comunidad. Y la comunicación asertiva, la habilidad para expresarse de forma clara y respetuosa. Profesora, la conciencia emocional, la capacidad de reconocer y nombrar las propias emociones. La conciencia social es la habilidad de comprender las dinámicas sociales y las necesidades de los otros.
La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos. ¿Pero para qué? Para poder ayudar. Y la creatividad es la habilidad para generar ideas y soluciones originales. La regulación emocional, el proceso de gestionar y controlar las emociones. La resolución de conflictos, la capacidad para encontrar soluciones pacíficas a los desacuerdos. Claro, evitar que otro se agarre de las mechas, ¿no? O sea, tratar de que se entiendan las personas. Y la toma de decisiones responsables, esa habilidad de elegir opciones que impactan positivamente en uno mismo y en los demás. Y el trabajo en equipo, la capacidad de colaborar con otros para alcanzar un objetivo común. ¿Y cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional? De que hay 5 dimensiones de la inteligencia emocional. Tenemos la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la motivación intrínseca. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales básicas? Vamos a ver cuáles son. Porque a veces tenemos bastante teoría de esto y esto realmente es relativamente nuevo. Pero es sumamente importante estar informado de esto porque esto ayuda a que nos entendamos nosotros mismos mucho mejor y podamos, gracias a eso, entender a los demás. Las 10 habilidades socioemocionales más importantes son la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el autoconocimiento, el liderazgo, toma de decisiones responsables y pensamiento crítico, trabajo en equipo y autorregulación emocional. Estas habilidades ayudan a gestionar las emociones, establecen relaciones positivas, toma de decisiones conscientes, es decir, dándose cuenta, enfrentar desafíos de manera efectiva. La empatía, comprender y compartir los sentimientos de los demás. La comunicación asertiva es expresar ideas, necesidades y opiniones de manera clara y respetuosa. La resolución de conflictos, manejar desacuerdos. Esto es muy importante, de forma constructiva. Manejar desacuerdos de forma constructiva. ¿Cómo? Buscando soluciones beneficiosas para todos. Profesora, y el autoconocimiento, reconocer y comprender las propias emociones, fortalezas y debilidades. Claro, no puedes decir que te conoces si no sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades o defectos, ¿no? Y la resiliencia, la capacidad de recuperarse y adaptarse ante la adversidad. Chicos, ¿quién puede decir que no ha tenido momentos difíciles en su vida? O que aún no los vive. Eso es imposible. Si eso no hay, entonces debe vivir en otro planeta, ¿no es cierto? O de repente no es humano, es un extraterrestre. El liderazgo, inspirar, motivar y guiar a otros de manera positiva e íntegra. Toma de decisiones responsables. ¿Qué significa? Evaluar opciones y consecuencias. Sí, para elegir la mejor. Ah, para elegir la mejor alternativa considerando el impacto en uno mismo y en los demás. ¿El pensamiento crítico qué es? Analizar información y situaciones de manera objetiva para formarse juicios fundamentados. Y el trabajo en equipo, colaborar con otros para lograr objetivos comunes. Compartiendo responsabilidades, apoyándose mutuamente. Esto es lo que hay que desarrollar mucho, 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 porque a la hora que hacemos trabajos en equipo, vemos que no todos se comprometen. Siempre están esperando que el otro haga, ¿no es cierto? No, y yo me añado al final porque yo no puedo,
etcétera, 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 ¿no? Y la autorregulación emocional, controlar y gestionar las propias emociones para evitar responsabilidades. ¿Y qué son? Evitar responsabilidades. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? ¿No? Que no sé. Ay, Dios, mejor no lo toco porque lo voy a... Y a la hora que les mando. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? El desarrollo de habilidades socioemocionales implica aprender a gestionar emociones, desarrollar empatía, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables. Se logra mediante la práctica de la autoconciencia, autorregulación, empatía, habilidades sociales, toma de decisiones responsables, lo que contribuye al bienestar integral de la persona. ¿Y cuáles son los componentes claves? La autoconciencia. ¿Qué será la autoconciencia? Esa capacidad de reconocer y comprender las propias emociones, fortalezas y debilidades. Y la autorregulación, la habilidad de gestionar emociones y comportamientos controlando impulso, especialmente bajo estrés. Sí, pues eso es un poco difícil, pero no imposible. Y la empatía, la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otras personas, respondiendo con comprensión y apoyo. Habilidades sociales, la capacidad para interactuar positivamente con otros, resolviendo conflictos y construir relaciones de confianza. La toma de decisiones responsables, habilidad para tomar decisiones que consideran el bienestar propio y ajeno, analizando las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo fomentar estas habilidades? Ser un modelo a seguir. Los adultos pueden servir de ejemplo demostrando sus propias habilidades socioemocionales. Un adulto que estalla por todo será un ejemplo a seguir. ¿Ustedes qué dicen? Esas personas que no se controlan el genio y que estallan por todo. Claro que no. Claro que no. No demuestran empatía, no demuestran autocontrol, ¿no es cierto? Entonces no demuestran tener habilidades socioemocionales. Y las maestras tenemos la obligación de tener habilidades socioemocionales, ser empáticas y ser sumamente equilibradas. Crear un ambiente seguro, es decir, fomentar un espacio donde las personas se sientan seguras para expresar sus emociones y pensamientos. ¿Por qué? Porque tú sientes y sabes que lo que tú digas nadie lo va a divulgar. A veces abrirse y contar nuestras experiencias personales no es fácil, porque ya nos ha pasado muchas cosas, nos hemos encontrado con gente incidente que ha divulgado algo que nosotros les contamos en confidencia. Promover el juego y la colaboración. Incluir actividades que necesitan trabajo en equipo, cooperación para desarrollar habilidades sociales. Enseñar explícitamente, es decir, hablar directamente sobre temas como la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones. Enseñar a resolver conflictos. ¿Cómo? Proporcionar estrategias para manejar desacuerdos de manera constructiva. Y pues, pero a veces no es tan fácil. Si te encuentras con gente conflictiva, tienes que tener mucha inteligencia emocional para que no se agarren a las patadas. Y en los colegios es donde hay muchos conflictos. ¿Y por qué? Porque justamente los directivos, especialmente las directoras, no digo que sea una cuestión general, pero es bastante difundida. Las directoras a veces no tienen inteligencia emocional y no saben lidiar con los problemas que a veces se dan en sus colegios. Y en lugar de menguar,
de disminuir las tensiones las agrava. Fomentar la autoevaluación. ¿Qué significa eso? Animar a las personas a identificar sus fortalezas y debilidades en el ámbito socioemocional. ¿Eso será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo será? Acá incluyen 7 habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son? Vamos a mirar. Tenemos la respuesta en el desarrollo de las principales competencias socioemocionales. ¿Cuáles son? Autocontrol emocional, adaptabilidad. Este es bien importante porque no siempre las personas se adaptan a los cambios. A veces nos cambiamos de colegio, nos cambiamos de trabajo y lo pasamos fatal en el trabajo nuevo, porque ya hemos llegado así un poco alterados por las experiencias anteriores en otro trabajo, y entonces ya llegamos con facilidad para agredir o ser intolerantes, cuando ni siquiera nos conocen y no nos conocemos. Entonces es muy importante el autocontrol emocional, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la empatía, la automotivación. Es sumamente importante. La autoconciencia. ¿Cuáles son las 12 habilidades comunicativas? 12 habilidades comunicativas. No sabes cuáles serán. Ay, caracol. Quería checarlo, pero no me sale. Ay, no me queda. Las 12 habilidades comunicativas más importantes y cómo entrenarlas. La escucha activa, la empatía, la validación, el lenguaje no verbal, la resolución de conflictos y negociación, lenguaje verbal, capacidad para mantener el contacto visual, leer y escribir bien. El autocontrol emocional, la adaptabilidad, la automotivación y la autoconciencia. No me acordaba que ya lo sabía cada uno. ¿Qué hago ahora? No me acordaba que las había puesto ya. Tontitas. Dije, ahora voy a tener que agregar. La escucha activa, la empatía, la validación emocional y lenguaje no verbal, resolución de conflictos y negociación. Lenguaje verbal. Hay lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Este no verbal tiene que ver con la expresión de la cara y también con el esquema corporal. El lenguaje no verbal, la capacidad de mantener contacto visual, ver y escribir bien, el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la automotivación y la autoconciencia. ¿Cuáles son las 4 habilidades socioemocionales? Son herramientas para el desarrollo humano. Tenemos miedo, tristeza, sorpresa y algunas emociones complejas. Por ejemplo, disgusto, ansiedad, vergüenza, envidia. Estas son emociones negativas. Estas se localizan en la cabeza y en la parte superior del cuerpo cerca de los órganos vitales. ¿Cuáles son los pilares? Los 4 pilares de la inteligencia emocional. La autoconciencia, la autogestión social y la gestión de relaciones. La autoconciencia, ¿qué será? Es el reconocimiento de tus propias emociones. La autogestión implica controlarlas. La conciencia social se enfoca en la empatía. Y la gestión de relaciones
Trata cómo interactúa con los demás. La autoconciencia, ¿qué es? La capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones, fortalezas, debilidades y el impacto con los otros. La autogestión, habilidad para controlar las emociones e impulsos, transformando las reacciones instintivas en respuestas reflexivas y positivas. La conciencia social, la capacidad de sentir empatía y comprender las emociones, necesidades y dinámicas de las personas a tu alrededor. Y la gestión de relaciones, el arte de construir y mantener relaciones saludables. Comunicarte eficazmente e influir positivamente en los demás. Eso es propio de los líderes, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias emocionales? Seguro has oído hablar de estos conceptos, pero se hace un uso erróneo sin comprender la práctica y sin tratar la esencia de su uso. El autoconocimiento emocional, la autorregulación, la automotivación y las habilidades sociales. ¿Cuáles son las 5 dimensiones? Analizar la interconexión entre la esfera personal, social y planetaria del ser a través del análisis de 5 dimensiones: física, emocional, cognitiva, relacional y espiritual. ¿Cuáles son las habilidades sociales complejas? La empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. La inteligencia emocional, reconocer emociones propias y ajenas para ayudar al otro y a sí mismo. La asertividad, plantear sus puntos de vista sin pelear con los demás e integrarlos si conviene a todos. Capacidad de escucha y comprensión. Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Negociación. Propiciar intercambios armónicos de distintas opiniones y que sean pertinentes para todos. La modulación de la expresión emocional, la autorregulación. Vamos a ver si tenemos alguna película por acá, ¿ya? Yo había visto una película. ¿Qué es el autoestima? El autoestima es una imagen que tiene uno de sí mismo, de sus cualidades y áreas de oportunidad, que se va formando con el paso del tiempo. ¿Y cómo sé si tengo alta o baja autoestima? Si en general tienes pensamientos y sentimientos positivos de ti mismo, entonces hablamos de alta autoestima, que te permitirá ver la vida como un reto. El autoestima es una imagen que tiene uno de sí mismo, de sus cualidades y áreas de oportunidad, que se va formando con el paso del tiempo. ¿Y cómo sé si tengo alta o baja autoestima? Si en general tienes pensamientos y sentimientos positivos de ti mismo, entonces hablamos de alta autoestima, que te permitirá ver la vida como un reto y un gozo. Pero si te ves a ti mismo como inferior, te ves como algo inútil y sin la oportunidad de ser feliz, entonces tienes baja autoestima y un grave problema. La autoestima es construida en base a la información Bueno, recuperada de los demás si le hacia ti, por contesto cómo con te que hablan, interrumpí cómo te la tratan, la película. atención que te dan, etc. Si esta es en su No sabes mayoría la positiva, entonces película. uno se siente bien y tranquilo. Pero si es en su mayoría negativa, uno se siente menos de lo que los demás esperan y por lo tanto inferior. Es decir, depende de en qué tipo de ambiente te desenvuelvas, ya sea uno positivo que te apoye, uno negativo que te degrade, uno que te exija demasiado o uno que te trata bien a la vez que mal, ¿cuánta autoestima tendrás? ¿Y qué hacer para mejorar mi autoestima? Te invito a que sigas esos 3 sencillos pasos. 1. Identifica las cosas que puedes cambiar y las que no. Reconoce que hay algunos aspectos de ti que no puedes cambiar, como el color de tus ojos, y también los que sí puedes mejorar, como esforzarte más para mejorar tus calificaciones. 2. Ve los errores como una oportunidad de crecer. No te castigues ni te enojes contigo mismo por equivocarte. Mejor, entiende qué fue lo que sucedió y cómo podrías mejorar a futuro. 3. Acéptate, exprésate y siéntete orgulloso de ti mismo. Acepta el hecho de que eres único, capaz de cosas que ni te imaginas, y lograrás lo que te propongas si crees en ti mismo.
Hablando de autoestima, se destaca el tema de autoconocimiento, el cual es también muy importante tener. ¿Por qué? Porque si sabes quién eres, cuáles son tus cualidades, tus áreas de oportunidad, qué te hace feliz, qué te hace enojar, qué te entristece, etcétera, sabrás cómo manejarte a ti mismo, aprovechar tu máximo potencial y además mejorar tu relación con los demás e inclusive mejorarte a ti mismo. De igual manera, yo también pude mejorarme a mí mismo y aprendí mucho al hacer este video. Principalmente he entendido que fallar no es malo. Somos humanos y por lo tanto podemos equivocarnos. No hay que buscar ser perfecto en todo, sino aprender de todo lo que hagamos para mejorar. Por ejemplo, yo no me frustro al no conseguir la calificación que quería en un examen. Ahora me fijo en el error y aprendo de él, para no equivocarme para la próxima. En fin, esto se vería muy bien resumido en la siguiente cita. El problema no son los errores. No aprender de ellos, sí. Vamos a ver. A ver, no sé quién estaba. A ver, vamos a ver quién estaba levantando la mano. A ver. ¿Quién estaba levantando? Ah, Picasso. Autoconocimiento, estimulación temprana. Vamos a ver, vamos a ver la clasificación de la actividad lúdica. Esto de la clasificación de la actividad lúdica tiene que ver con los propósitos de para qué se juega. ¿Cuál es el propósito del juego? Puede ser un propósito educativo, competitivo, cooperativo. Acá, ¿no es cierto? Y también el tipo de conducta funcional, de construcción, de ficción. Las habilidades que desarrolla, psicomotrices, cognitivas, sociales, afectivas. El espacio donde se realiza, dentro o fuera, y el grado de intervención del adulto. Puede ser juego libre o juego dirigido. De acuerdo al propósito, los juegos se clasifican en juegos educativos. Juegos educativos. Son para aprender y enseñar. Juegos cooperativos, para que quienes participan puedan lograr un objetivo común. Juegos competitivos, que implican un enfrentamiento donde unos ganan y otros pierden. El asunto es enseñarles a los niños que el que gana no tiene por qué sentirse superior al otro, ni el que pierde puede sentirse pues como si fuera la mala suerte o que nunca más va a poder competir, no, ¿no es cierto? Que hay que ser equilibrados y saber que en la vida se puede ganar y perder, porque estamos preparando seres equilibrados para la vida. Y los juegos multiculturales fomentan la diversidad y el respeto por distintas culturas, ¿no es cierto? Porque eso es sumamente importante. Según la conducta manifestada, tenemos los juegos de repetición. No, pero que sí, así, perdón. Juego de función. Se enfoca en la repetición de acciones y movimientos como el juego de roles. El juego de construcción. El niño crea objetos como bloques o masa. El juego de representación o ficción. Involucra limitación de gestos, acciones, uso de objetos de forma simbólica. Aquí entra también las dramatizaciones, según las habilidades y el desarrollo de los juegos psicomotores. Estimulan el desarrollo de habilidades motrices, la conciencia corporal y la coordinación. Juegos cognitivos desarrollan la atención, la memoria, la imaginación y el razonamiento. Juegos sociales y afectivos trabajan la socialización, la cooperación, el autoconocimiento y la gestión de roles, según el espacio y la intervención. Juegos de interiores versus de exteriores. Se diferencian en qué entorno se realizan.
Juegos de interior puede ser en un aula, ¿no es cierto? Los juegos de exterior puede ser en un jardín, en un patio, etcétera. Depende en dónde se desarrollen. Juegos dirigidos versus juegos libres. Esto tiene que ver con la intervención del adulto en el juego, ¿no es cierto? El juego libre no es un juego, ay, no, mejor no, lo muevo y no veo. El adulto puede proponer el juego y establecer las reglas. Es el juego dirigido. Y también cuando es un juego que respeta la, ¿cómo se llama? Un juego que respeta la autonomía del niño, que respeta su iniciativa, probablemente pues ese es un juego dirigido, ¿no es cierto? La clasificación de la actividad lúdica de acuerdo a los criterios. Puede ser juego de dramatización, que es un juego que se da en el aula. ¿Y cómo se clasifican las actividades de los juegos? Educativos, cooperativos, competitivos, ¿no es cierto? Psicomotores, heurísticos, tradicionales, multiculturales. ¿Cómo se clasifican las estrategias lúdicas? Según la conducta lúdica manifestada, los juegos pueden clasificarse en juegos de función, de ficción, de construcción, de agrupamiento o representación del entorno. ¿Cómo se clasifican los juegos infantiles? Depende de los criterios como el tipo de interacción que fomentan. Cuando involucran movimientos son juegos psicomotores. Cuando involucran desarrollo de habilidades cognitivas como memoria, atención, cognitivos. Cuando tiene que ver con el desarrollo de la afectividad, los juegos afectivos y los juegos sociales. Según el ámbito donde se desarrollan, pueden ser juegos tradicionales, juegos de mesa, juegos virtuales. Y si implican movimiento o no, pueden ser juegos deportivos o juegos de construcción. Otros ejemplos incluyen los juegos funcionales, para los más pequeños que se centran en la repetición de acciones para descubrir el entorno. También los juegos de azar, que introducen el factor de la suerte en el desafío. Por el desarrollo que implica, hay juegos psicomotores que están centrados en el movimiento y la destreza corporal. Por ejemplo, las carreras, el salto a la comba, los juegos de persecución. Son ideales para desarrollar ¿qué? Coordinación, velocidad y fuerza. ¿No es cierto? Acá no. Ah, no sé. Ay, no. Los juegos cognitivos ayudan a fomentar el pensamiento, la memoria, la resolución de problemas. Incluyen juegos de mesa, rompecabezas. Por ejemplo, para los chiquitos los rompecabezas son muy importantes. Porque ahí manejan la memoria. La memoria, ¿qué más? Sí. Bueno, manejan la memoria, la atención, ¿no es cierto? Concentración. La concentración. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tenemos la idea en la punta de la lengua y no sale. Justo cuando la vas a soltar se te atora. Y eso nos pasa a todos, a todas las edades. Bueno, los juegos cognitivos que fomentan el pensamiento, la memoria, la resolución de problemas. Incluyen juegos de mesa, los rompecabezas. Acá ellos identifican formas, tamaños. Claro, sí, mucho. Los juegos que involucran letras y números para lectoescritura. Por ejemplo, el bingo. Tenemos juegos afectivos que están centrados en la expresión de emociones y la construcción de la identidad. Por ejemplo, los juegos de roles,
cuando hay que imitar animales, cuando hay que imitar autoridades, cuando hay que imitar... ¿Afectivos son repetitivos, Miss? O sea, lo que imitan. No, ¿Cómo? los afectivos son los que tienen que ver la expresión de emociones y que van construyendo la identidad del niño. Son juegos de imitación, de roles. A ver, juega al médico, a la enfermera, al papá, a la mamá, al bombero, al maestro. ¿Te das cuenta? Al zapatero. Roles, papeles de la vida. Las actividades con marionetas también. Sí, las actividades con marionetas son sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los títeres. Los juegos sociales. Estos juegos son muy importantes porque ayudan a la interacción con los otros, el trabajo en equipo y el respeto a las redes. Los niños que antes no han jugado el trabajo en equipo, no han jugado en equipo, son esos niños que tienen problemas con la sociabilidad y la socialización. También puede ser un juego de las guías musicales. Claro, los juegos de pañuelo y las sillas. Acá está, las sillas. ¿Ah? Son buenos ejemplos, ¿no es cierto? Ay, no puedo escribir. Ya les voy a mandar las sillas musicales. Otro tipo de actividad, juego de movimiento. Por ejemplo, las Y se está actividades... compartiendo. Sí, ¿no ves? No está Yo no compartiendo, Miss. logro ver mis. Espérate, mi amor, a ver. Espérate. Claro. Ahora sí ves. Sí, Miss. Sí, mis, ahora sí, Oiga, gracias. siempre cuando no ven, inmediatamente avísenme, porque yo bien fresca estoy pensando que estoy compartiendo, y si no me avisan, ni cuenta me doy. Estoy hablando de juegos, esto es bien importante. Juegos funcionales, para los más pequeños que se centran en la repetición de acciones para descubrir el entorno, los juegos de azar que introducen el factor de la suerte en el desafío. De acuerdo a lo que desarrollan los juegos, hay juegos psicomotores. Se centran en el movimiento y la destreza corporal. ¿Cuáles son? Las carreras, el salto a la comba, los juegos de persecución. ¿Y para qué sirven? Para desarrollar coordinación, velocidad y fuerza. Coordinación desarrolla la coordinación, la velocidad y la fuerza. Eso es bien importante. Fomentan el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas. Incluyen los juegos de mesa, los rompecabezas, los juegos que involucran letras y números como el bingo. El bingo, ¿no es cierto? Los juegos afectivos, estos usan la expresión de emociones ¿para qué? Para construir la identidad. Los juegos de imitación de roles, por ejemplo, de animales, también de autoridades, también de policía, de médico, de enfermera, actividades con marionetas o con ay, no me acuerdo si me digo. ¿Cómo se llama? Marionetas y títeres. Y títeres. Sí, sí, títeres. Los juegos sociales, ¿para qué sirven? Para promover el trabajo en equipo y el respeto a las reglas. Los juegos de pañuelo o de las sillas musicales son ejemplos muy buenos. Y por el tipo de actividad, hay algunos que necesitan actividad física, por ejemplo, correr, lanzar, golpear, saltar. Y los juegos de mesa se juegan en un espacio reducido, por ejemplo, dados, cartas, fichas, tableros. Y los juegos de roles, ¿qué es rol? Un papel. Permiten a los niños asumir diferentes papeles o roles y crear historias o escenarios.
Profesora, los juegos de construcción fomentan la imaginación y la motricidad al permitir construir con bloques, piezas o materiales diversos. Y los juegos virtuales, aquellos que se realizan a través de la pantalla, con la computadora, con los teléfonos celulares. Por ejemplo, los juegos tradicionales tenemos el escondite, las carreras de sacos, también la chapada, el juego de las sillas musicales, la rayuela, que nosotros le llamábamos mundo en mi tiempo, donde tú vas tirando la teja y tienes que saltar en un pie, ¿no es cierto? La rayuela son juegos clásicos, son juegos populares, de los que se están perdiendo nuestros niños, porque eran juegos muy sanos en los que no gastas y encima son súper divertidos. Se transmiten de generación en generación, ¿no? Y además te ayudan porque desarrollas todo el esquema corporal, desarrollas la coordinación, desarrollas la socialización, desarrollas el sentido del respeto a las reglas. Y los juegos didácticos son juegos diseñados para enseñar el concepto específico, diferente, como el vocabulario, los números, las emociones. Y los juegos al aire libre, por ejemplo, para las emociones, ese juego de Simón dice, o se murió Chicho, donde uno tiene que decir, Simón dice para que así se acuerde lo que Simón dice, hacer memoria. no solamente memoria, también para cumplir consignas, para cumplir mandatos. Simón dice que todos tenemos que saltar en un pie. Simón dice que tenemos que saltar de puntillas. Simón dice manos en la cintura. Simón dice manos a las orejas. Simón dice manos a la cabeza. Simón dice que se abracen con el que está al costado. ¿Se dan cuenta? Sí. Simón dice todos a llorar. Simón dice todos a reír. Simón dice todos a saltar. Simón dice todos a cantar. El juego, Simón dice todos a hacer silencio. Simón dice todos a atender. Simón dice todos a escribir. Todos a aprender. Sí. O sea, el juego de Simón dice es una maravilla. Muy bueno es. Los juegos al aire libre. El juego de Simón dice es un juego que se presta para cualquier propósito. Juegos al aire libre. Son oportunidades para disfrutar movimiento y naturaleza. Por ejemplo, el balón prisionero, la cuerda, el salta-soga, ¿no? Los juegos de puntería. ¿Cuáles son los 4 tipos de juegos? El juego psicomotor, el juego cognitivo, el juego afectivo y el juego social. A continuación se describe cada uno de ellos y para qué propósitos trabaja. Es bien importante que el maestro, la maestra sepa cuál es el objetivo de lo que hace. El juego psicomotor expresa la relación entre los procesos psíquico y motor. ¿Para qué sirve? Desarrolla la capacidad motora a través del movimiento y la acción corporal. ¿Qué son las actividades lúdicas? ¿Qué quiere decir actividades de juego? Son juegos recreativos con fines ya sea para entretener, para aprender, para integrar. Para integrar se usan estos juegos para cuando recién conocemos a los alumnos y es importante, integrarlos, hacerlos que se conozcan, que se quieran, que cojan confianza, que jueguen entre ellos, porque luego van a tener que trabajar y si no se conocen, no hay afinidad, no hay confianza, eso va a ser más difícil, ¿no es cierto? Y los ejemplos incluyen juegos de mesa. Por ejemplo, tenemos el monopolio y el dominó. También tenemos deportes, como el fútbol y el básquet. Juegos de destreza mental como el ajedrez. Ay, ese ajedrez es difícil. Yo hasta ahorita nunca he podido aprender ajedrez.
Mi esposo es un ajedrecista de nota, pero yo malaza. También se consideran actividades lúdicas. Videojuegos, la lectura de una novela, son actividades lúdicas. El dibujo, la música, el senderismo, la participación de la creación de castillos de arena, eso en la playa, ¿no? Hay actividades lúdicas de entretenimiento y socialización. Por ejemplo, los juegos de mesa como el Monopolio, el dominó, las cartas, el bingo, la lotería, el ajedrez, las damas. Juegos de cartas. Acá las damas, el ludo, ¿no? Juego de cartas. El poder del blackjack, el póker o el blackjack. Son actividades lúdicas populares para entretenerse y desarrollar el pensamiento estratégico. Yo muy pocas veces he jugado póker, pero jugaba pésimo. Juegos al aire libre. El fútbol, el vóley, el básquet o el senderismo son ejemplos de actividades lúdicas físicas que se disfrutan en grupo. Juegos de mímica como un limón, medio limón, donde se juega con la velocidad y la memoria. Actividades lúdicas con fines educativos. Juegos de destreza mental. Se emplean en el aula para reforzar conceptos. Un ejemplo es el juego de adivinar el mensaje con mímica. Puzzles y rompecabezas. Ayudan a desarrollar la motricidad fina y la concentración en niños y adultos, según el Centro de Estudios Santa Gema. La creación de personajes con plastilina, como la fabricación del caballito de palo, sirve para desarrollar la creatividad y el dominio motriz. Las actividades de la vida cotidiana, visitar el cine o el teatro, ir a ver una película, una obra de teatro, una función de orquesta, son formas de entretenimiento y de ocio. Bailar en una discoteca o una fiesta. La bailoterapia es un ejemplo de cómo el movimiento y el ritmo se utilizan para la recreación. Escuchar música. Escuchar música. La música es muy importante porque tiene un efecto sedante y estimulante de la imaginación y la creatividad. Además, el movimiento energiza y limpia el cuerpo. Ustedes saben que bailar sola te limpia el aura, que es la energía que nosotros tenemos. Eso es cierto. Yo bailo siempre mismo, porque Sí. el baile para mí es algo que me libera del estrés, la preocupación, hace que Sí, como si el mundo te llega a ti sí. libre del... Eso es, ¿saben qué? Eso es sumamente recomendable, porque eso te va a asegurar que nunca tengas problemas en el sistema nervioso. Eh, sí, vas a hacer, tu sistema nervioso se va a fortalecer tanto que no vas a tener problemas de insomnio ni de enfermedades mentales, porque muchas personas cuando tienen el sistema nervioso débil, cuando les llega la menopausia, o sea, cuando se nos retira la regla, se enferman de los nervios. Y a veces esa enfermedad empieza con insomnios repetidos, repetidos, repetidos. Y eso es lo que hace más débil al sistema nervioso y hace a la persona más vulnerable para enfermedades psicológicas, para enfermedades mentales o nerviosas. Las estrategias didácticas se pueden clasificar en 3 grupos. ¿Cuáles? Las estrategias de enseñanza que prepara el docente para ayudar al aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje que usan los estudiantes para poder procesar la información, adquirir conocimientos y aprender. Y las estrategias metacognitivas que implican reflexionar y controlar el proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos comunes tenemos el aprendizaje activo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas,
los mapas mentales y las técnicas de autoexplicación. Nosotros muchas veces cuando estamos estudiando usamos esta técnica de autoexplicación. Nosotros mismos nos estamos explicando la clase, lo que estamos aprendiendo. Y eso es como un tónico para la memoria. Y lo digo por razones personales. Yo tengo hasta ahora muy buena memoria. ¿Por qué? Porque yo he practicado eso y se los recomiendo. Las estrategias de enseñanza son procedimientos que los docentes utilizan ¿para qué? Para facilitar y guiar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las lecciones magistrales, los debates dirigidos, las clases prácticas, los talleres, la resolución de problemas, las simulaciones, el aprendizaje cooperativo. Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y conductuales que usan los alumnos para aprender y para procesar la información de manera efectiva. Ejemplos: cognitivas como la autoexplicación, mapas mentales, síntesis, resúmenes, asociación de conceptos. Socioafectiva, el aprendizaje cooperativo, el establecimiento de metas, motivación y búsqueda de tutorías. De apoyo, técnicas para controlar la comprensión. Por ejemplo, la autoevaluación y el seguimiento del progreso. Estrategias metacognitivas, ¿cuáles son? Están centradas en la conciencia y el control que tiene el estudiante sobre su propio pensamiento y aprendizaje. La autoevaluación, monitorear el progreso y la comprensión durante el estudio, la planificación, establecer metas y objetivos claros. La regulación, identificar áreas que necesitan más atención y ajustar las estrategias de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje activo, donde los estudiantes están involucrados en su aprendizaje, con debates, juegos, proyectos, simulaciones. El cooperativo, que trabajan en pequeños grupos, completan tareas, fomentan la interacción, el aprendizaje mutuo, el aula invertida, flipped classroom. Los estudiantes estudian el material en casa y utilizan el tiempo de clase para discusiones y aplicaciones prácticas. El aprendizaje basado en problemas, donde los alumnos abordan problemas reales aplicando su conocimiento para encontrar soluciones. El Feynman es un método para simplificar conceptos complejos explicando de forma clara y sencilla. El estudio espaciado, distribuir el tiempo de estudio en varias sesiones para mejorar la retención. ¿Qué son las actividades lúdicas según autores? Son actividades que involucran juego, entretenimiento y diversión, fundamentales para el desarrollo integral de las personas porque promueven aprendizaje significativo, creatividad, desarrollo socioemocional, autonomía, motivación. Es una herramienta pedagógica valiosa en contextos educativos de una forma cotidiana de enriquecer la vida. Y la gamificación, la aplicación de elementos y mecánicas de juego en textos que no son lúdicos, en la educación y el trabajo, para aumentar la motivación, el compromiso y la participación de las personas para alcanzar sus metas. Utilizan recursos como puntos, niveles, recompensas, tablas de clasificación, desafíos. Claro, se les hace participar por grupos y se pone una tabla y se les va pagando puntos. Uy, los chiquitos se emocionan bastante con eso. La gamificación no implica crear juego completo. Integras elementos de juego en una actividad. Por ejemplo, concursos, cuando se hace concursos por grupos. Un grupo sale para enfrentarse a otro grupo. Y ahí hay dos cuadros. ¿Cuántos puntos gana un grupo y cuántos gana el otro equipo? ¿No es cierto? Elementos diseñados para aprovechar la psicología humana, apelando a su sentido de competencia, deseo de reconocimiento, búsqueda de recompensa, diversión. Ejemplos y aplicaciones. Educación, esto lo dejo. Quiero mirar, quiero ver una cosita. Acá hay algo. Quiero ver. A ver. Esto. Reinventar la educación.
Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. ¿Debemos estimular el aprendizaje de los bebés? Esta semana viajamos a la India y a Singapur, donde se han puesto en práctica métodos didácticos destinados a los más pequeños. También hemos hablado con Kathy Hurst-Pasek, una experta estadounidense en la materia. Hay varias etapas en el proceso de aprendizaje de un niño. Una de las más importantes llega al acercarse el primer año escolar. Para hacer menos brusca esa transición del hogar a la escuela, un centro en la India ofrece a los más pequeños una serie de técnicas lúdicas para estimular sus capacidades. Veámoslo con este reportaje. La educación comienza en el seno familiar, aunque para desarrollar su sociabilidad los niños necesitan algo más. Por eso los padres de Avnika decidieron enviar a su hija a un jardín de infancia en la ciudad india de Pune. Me di cuenta de que mi hija no era muy sociable, no se atrevía a hablar a la gente. Así que me dije que quizás estábamos haciendo algo mal. Avnika debería ir a algún sitio donde pudiera explorar sus sentidos, aprender cosas nuevas, mezclarse con otros niños, inculcarse un poco de disciplina antes de ir a la escuela. La búsqueda del centro ideal no fue fácil. Finalmente, la familia Menon optó por el Jardín de Infancia Internacional Lethbridge. Aquí los profesores siguen las ideas pedagógicas de Friedrich Frobel, para quien el profesor es un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación dejando libertad al niño, un niño que explora sus inteligencias múltiples, siguiendo así la teoría de Howard Gardner, otra de las bases del programa educativo de Lethbridge, un centro adepto también a la filosofía de las 3 H's de Gandhi: Head, Heart and Hand, un aprendizaje que combina la cabeza, el corazón y las manos. Nos concentramos en la manera que tiene cada niño de enfocar su aprendizaje. Aprenden a través de la experiencia. Les damos cosas para que exploren, toquen, sientan, huelan, prueben, para que comprendan y se equivoquen. Los niños tienen que equivocarse. No pueden hacerlo todo bien a la primera. Así que les dejamos que experimenten con libertad, repitiendo el mismo ejercicio de maneras diferentes. Cada actividad tiene un fin educativo: familiarizar al niño con las normas del mundo que le rodea. La relación con los otros se convierte así en un juego del que nada tienen que temer. Tengo que decir que han hecho un buen trabajo. En 6 meses, ¿quién lo diría? Mi hija ha cambiado enormemente. Es más sociable, que es lo más importante, y me gusta lo que he constatado con este proyecto. Y esto se va a demorar. Que los pasos en la siguiente, el miércoles. ¿Cómo podemos sacar el genio que cada niño lleva dentro? Un cerebro sano es quizás la mejor respuesta, y eso es lo que intentan potenciar en un centro de Singapur. Los profesores utilizan técnicas para estimular la inteligencia y así potenciar las habilidades mentales y físicas. El miércoles les doy espacio para lo que necesiten. ¿Hasta finalizar? De 300 institutos en el mundo, ¿cuál de ellos será el futuro? ¿Cómo hago? Contra el cáncer, los expertos creen que la